Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Citroën C4 Picasso. Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje del vehículo, sería colocarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. Como vemos en las instrucciones, es compatible con varios modelos. En este caso vamos a montar una bola desmontable horizontal. Tal y como nos marca el manual, tendremos que desmontar el paragolpes trasero. Para ello, desmontaremos los tornillos de ambos lados y de la parte inferior. Para desmontar el paragolpes, quitaremos los 2 tornillos que tenemos a cada lado de Torx de 30 y los 5 tornillos de la zona central de Torx de 20. Desmontaremos los tornillos del pase de ruedas y un tornillo que tenemos debajo justamente aquí. Como veis, el tornillo está aquí. Muy importante, esta pieza plástica la tenemos que deslizar para que nos libere el paragolpes. Para terminar de desmontar el paragolpes, tendremos que quitar las 2 grapas en ambas esquinas. Con la ayuda del sacagrapas procederemos de esta forma. No os olvidéis de desconectar el cableado del paragolpes. Liberamos la pieza de seguridad en ambos y pulsamos y tiramos. Pulsamos y tiramos. Retiraremos el paragolpes y nos aseguraremos de dejarlo en un sitio firme y seguro. Tan solo nos queda el paso de desmontar los tornillos de sujeción de traviesa. De los 4 que sujetan la traviesa, solamente es necesario quitar 3 de ellos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Una vez hecho esto, ya podemos empezar con el montaje del enganche. Como siempre, sin terminar de apretar los tornillos, colocaremos los tornillos de sujeción entre las piezas laterales y el cuerpo central. Repetimos la operación en el otro lado. Una vez aproximado todos los tornillos, procederemos al apriete con la dinamométrica. En este caso, los tornillos de 8 irán a 24 Nm.
Los tornillos de 10 los apretaremos a 51 Nm. Los tornillos de 12 los apretaremos a 87 Nm. Ya hemos terminado con el montaje del enganche, ahora es momento de la instalación eléctrica. En este vehículo tenemos varias opciones de montaje, podremos montar un kit universal o un kit con conexión a la línea de CAN BUS. Si elegimos montar un kit universal, tenemos que tener en cuenta que este vehículo lleva luces en el portón y en el paragolpes, con la particularidad de que cuando abrimos el portón, las luces del portón se apagan y se encienden en el paragolpes. Como siempre circularemos con el portón cerrado, tendremos que coger todas las señales del portón, exceptuando la del antiniebla, que lo tenemos en el piloto del paragolpes. También tenemos que tener en cuenta la necesidad de un positivo directo para la alimentación de la centralita, que tendremos que coger de la parte delantera del vehículo. En este caso, el cliente ha elegido montar un kit de conexión a la línea de CAN BUS. Vamos a montar un Aragon CAN para el grupo PSA. En la caja tenemos todo lo necesario para hacer su correcto montaje. Para introducir el cable de la base del enchufe al interior será necesario destapizar el lateral izquierdo. Después pasaremos la línea de CAN BUS y el positivo hasta la parte delantera, debajo del volante. Con la ayuda del sacagrapas quitaremos las 3 grapas que nos sujetan la moldura de entrada de puerta. Tan solo nos faltará desmontar el tapizado. Para ello quitamos 2 grapas en la parte inferior y la luz interior. Para ello quitaremos el tornillo de Tor de 30. Con la ayuda del sacagrapas quitamos también las grapas de esta parte de aquí que nos sujeta el tapizado, una por aquí y otra un poquitín más arriba. Para facilitarnos aún más el acceso, desmontaremos la pieza sobre la cual apoya la bandeja. Para quitar este protector quitaremos 2 grapas, una en la parte inferior y otra en la parte superior. Para introducir el cableado en el interior aprovecharemos la goma que lleva ya el vehículo. Con la ayuda de un taladro o similar haremos un orificio para pasar el cableado. Tener mucho cuidado ya que los cables están muy cerca y podréis dañarlos. Ya tenemos el cable en el interior y ahora procederemos a conectar el cableado de CAN BUS y de positivo a lo que sería el conector. Lo primero, estos 2 cables naranjas, que son los de positivo, van sobre los 2 alojamientos libres que tenemos. Una vez que nos entra en el alojamiento, tiraremos un poquito del cable para comprobar de que la conexión es correcta. Conectaremos a la centralita los conectores y al ser conectores únicos no nos podemos confundir. Y no nos olvidaremos de la línea del CAN BUS. El kit Aragon CAN viene preparado con un positivo directo y un positivo de contacto, el cual va cableado hasta la base del enchufe. Si necesitamos cualquiera de estos 2 positivos, tenemos disponibles las referencias necesarias en la web. En este caso, el cliente va a usarlo para un portabicicletas y no será necesario su conexionado. La centralita viene con 2 posibilidades de sujeción, o bien a través de la anilla y mediante un tornillo, o
con el adhesivo que viene incluido en el kit. Sujetaremos la centralita siempre procurando que el cableado quede hacia la parte inferior. Para la colocación de las masas, o podemos utilizar alguna masa que tengamos cercana en el vehículo, o como en este caso voy a hacer yo, con la ayuda de un tornillo autorroscante, colocarlo directamente sobre la chapa del vehículo. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado y procederemos a pasar el cable hacia la parte delantera. Con la ayuda de una guía, en este caso yo utilizo una guía metálica, pasaremos el cable hacia la parte delantera. Si queréis, podemos evitar el desmontaje de esta goma. Como habéis visto, he pasado la guía, ahuecamos aquí un poquito y veremos que tenemos la guía justo aquí. Ahuecamos un poquito, vamos tirando de la guía y ahora ya nos pasarán los cables. Así como esta parte os comento que no es necesario desmontarla, este trocito de moldura lo desmontaremos porque así facilitaremos la sujeción del cableado. Sujetaremos el cableado junto al cableado original del coche. Antes de pasar el cable hacia la parte delantera, haremos lo mismo que en la puerta trasera. Retiraremos esta moldura para facilitarnos el paso del cable y su sujeción. Con la ayuda de la guía pasaremos hacia la parte delantera. Para acceder a la BSI, que es donde va conectada la línea de CAN Bus, tendremos que quitar esta moldura. Va a presión. Tiraremos un poco. Y ahora ya podemos pasar este cable hasta la parte de arriba. Para ayudarnos también a conectar a la BSI, que es el conector amarillo que tenemos aquí, quitaremos el tapizado de la parte inferior. Nos dejaremos el cable pasado hasta aquí, tanto el positivo como los conectores de la línea CAN Bus. Para desenchufarlo, pulsamos y movemos el gatillo. Ya se nos libera el conector, tirando para afuera. Lo sacaremos a la parte inferior para facilitarnos el montaje. Cortaremos la brida que sujeta los cables. Extraeremos la ficha marrón. Liberamos el pestillo, hacemos un poco de fuerza hacia afuera y aquí conectaremos los cables de CAN y el de freno. Si os fijáis, este es el 50 y tenemos que conectarlo en el 49 y en el 47. En el 49 conectaremos el cable amarillo. Aseguraros que haga el clic y que entre del todo. Y en el 47 conectaremos el cable de color violeta. Al otro lado tendremos que buscar el 52. Tenemos el 51, a continuación tenemos el 52, donde va ubicado el cable de color rojo. Volvemos a poner la ficha en su sitio y colocaremos de nuevo la brida sujetando los cables. Volvemos a montar el conector en su sitio, movemos la patilla gris de sujeción hasta que oigamos el clic. Para coger la alimentación usaremos el robacorrientes de fusible conectado a este fusible de aquí. Como veis, ahí nos llega corriente.
quitamos el fusible y comprobaremos con la punta de pruebas en cuál es donde nos llega corriente. Si os fijáis, es en este de aquí no llega corriente. El robacorrientes de fusible tiene la función de poder usar el fusible que lleva el coche y de ese mismo sacar una alimentación, en este caso para la unidad de remolque. Como os fijáis, tiene doble ubicación de fusible. Este es el pin de entrada y este es el pin de salida para el fusible del coche. Y este mismo es el pin de entrada, pero la salida la hace a través del cable dirección a la centralita. Conectaremos el fusible del vehículo en la parte que queda más pegada a la caja de fusibles. De esta forma, este es el fusible del vehículo y este el de la centralita. Y por último, conectaremos el cable de alimentación al cable del robacorrientes. Muy importante es que antes de colocar todos los tapizados, activemos la instalación del gancho de remolque. Una vez comprobada la instalación, ahora montaremos todo el tapizado del vehículo. Para realizar el recorte del paragolpes usaremos el manual. Previamente nos aseguramos que el modelo es el que estamos montando. En este caso tenemos que realizar un recorte de 80 por 80 a 100 del canto del paragolpes. Para realizar el recorte del paragolpes usaremos una sierra circular. Una vez realizado el recorte, afinaremos los cantos. Usaremos un estropajo de fibras para quitarle todas las imperfecciones. Con la ayuda de las bridas que nos incluye el kit, sujetaremos el cableado. Una vez realizado el recorte, procedemos a montar el paragolpes. Lo primero, pasamos la base de enchufe por el orificio, apoyamos el paragolpes y sobre todo no os olvidéis de conectar los conectores del cableado. Ya tenemos montado el paragolpes y tan solo nos quedará para terminarlo montar la bola y la base de enchufe. Sujetaremos la bola mediante los tornillos de 1065. Como podéis apreciar, son Delta Protec, igual que el resto de la tornillería del enganche. Sujetaremos la base de enchufe al soporte de base de enchufe. Apretaremos los tornillos de la bola, al ser de 10, a 51 Nm. Y con esto terminamos el montaje del enganche. Hasta la próxima.